¿Qué tal, chicos? Bienvenidos una semana más a Cómo Crear, podcast traído por Y Creators. Un detalle que se me olvida todas las semanas, mencionar que el podcast viene de parte de Y Creators. Y por primera vez voy a dar, tío, el speech sobre de qué va el podcast, que todas las semanas me lo meriendo. Me voy a abrir la chuleta de Spotify y lo voy a contar. Pero bueno, básicamente, Cómo Crear, queremos aprovechar con este tipo de podcast para comentaros y poder mostraros una cara más interna sobre la creación de contenido, sobre cómo es el negocio de los creadores de contenido, ¿vale? Y sobre, bueno, básicamente en cómo funciona por dentro y poder educaros un poco en el conocimiento que nosotros tenemos, trabajando con distintos creadores y con nosotros mismos, ¿vale? Entonces nada, con esto lo que pretendemos es poder tirar muros y poder disipar un poco la niebla que hay alrededor de este tipo de profesiones y poder mostraros este precioso mundo que muchas veces es muy desconocido y no somos conscientes del impacto que tiene y de todo el trabajo que es por dentro, o sea, gestionar un canal hasta pequeño como puede ser el mío o cosas por el estilo. Y nada, vamos allá. Hoy, ¿qué teníamos preparado, Mirko? Cuéntame. Bueno, hoy vamos a hablar de la temática podcast, vamos a tocar varios temas, ¿vale? Tanto las ventajas que tiene un podcast, ¿no? Que es, bueno, básicamente lo que estamos haciendo, aunque se emita en streaming, bueno, básicamente luego esto se resube a YouTube, entonces, bueno, hablaremos sobre las ventajas de los podcasts, sobre los podcasts más conocidos, por qué creemos que triunfan, cómo es el proceso de grabar un podcast, que la verdad que la que tenemos aquí montada justo ahora antes de directo estábamos hablando porque estamos montando aquí una parafernalia bastante interesante para grabar todo esto. Y luego también hablaremos del proceso de cómo diseccionar estos podcasts en fragmentos de contenido que luego vamos a resubir a TikTok, a Instagram, a Reels, a YouTube Shorts, a todos esos formatos y bueno, lógicamente el podcast entero a YouTube, que bueno, eso tampoco requiere mucho, ¿no? Sería básicamente hacer los cortes, pero bueno, principalmente hablaremos de ello. Y nada, tío, ¿qué tal la semana? Primero todo, ¿qué tal estás? ¿No? La típica pregunta. La típica de todas las semanas. Pues bien, la verdad es que, bueno, bien, la verdad es que bien y a la vez un poco agobiado, pero te digo lo mismo todas las semanas, en verdad. Pero bueno, de una semana más de reformas por dentro en la agencia, pero bien, pero la verdad es que va tomando todo más forma. Y esta semana hemos hecho un fichaje, tío. Hemos fichado a José, que no sé si tú lo has podido conocer ya. Todavía no. ¿No has Es hablado un nunca con hombre, José lo aún? vi en Slack, en el chat de Slack, pero... Hola, José. No sé si estarás viendo esto algún día, pero... Sí, porque ahora tiene que ponerse con Ale a hacer la estrategia de contenido, o sea que se tendrá que ver los programas. Bueno, pues Y, hola, José. Encantado. Qué raro esto de presentarse a través de un streaming en diferido, la verdad. Bueno, es una locura. Y nada, y eso. Ha sido un gran fichaje, tío. De momento estoy contento. A ver si ahora José va a ver esto, se va a relajar y la va a cagar. Pero de momento lo veo muy guay, tío. Me está ayudando un montón a quitarme peso de encima con las publicaciones y demás. Uh-huh. Y nada, por lo demás, guay. ¿Tu semana qué tal? Mi semana, la verdad que perfecta. Estamos Bueno. a martes. La verdad que... Pero bueno, vamos a hablar de lo que ha sido la última semana. La verdad que bastante bien. Vine de unos viajes, estuve ahí como asentándome un poco y preparando también próximos trabajos, creando el contenido que teníamos ahí pendiente. Que bueno, así a modo de curiosidad, estaba justo hoy hablando con Denzel que por fin vamos a acabar ya de crear el contenido entero de lo que fue nuestro viaje a Tenerife, para que veáis que un viaje de 3 días a Tenerife o a cualquier lugar, Da mucho si juego, vais ¿eh? con la intención de crear contenido, puede dar para crear innumerables vídeos, reels, de todo, o sea, de todo. Son 2 Bueno, y meses de luego contenido ha dado. sí, 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 sí. O sea, estamos a 22 de febrero, fuimos del 11 al 15 de enero, de diciembre, perdón. Prácticamente 2 meses de contenido casi diario. Y yo creo que No, ya por fin ha llegado el momento de enterrarlo. O sea, después de sí. en todos los directos haber hablado del puto viaje. Ahora ya, chicos, se nos han acabado las cosas que decir del viaje. O sea, ya no queda más, no hay más viaje que mencionar. Quizás tengo que hacer otro. Igual hay que hacer otro. Ojo, ojo. Se ha tirado el triple ahí, Mirko, a ver si cuela. Quizás tengo que hacer otro, @República Dominicana, ¿te imaginas? @Bali, si queréis Yo creo que contratarnos. si vamos a Bali, ya creamos 552 vídeos. @Gobierno de Cancún, si alguien está interesado, pues bueno, aquí estamos. Sí. Y nada, eso. Vamos con la temática de hoy, tío. Vamos con la temática podcast, un poquito. A ver Vamos allá. qué podemos sacar de esto. Bueno, pues podemos empezar primero por lo más básico. Alguien que nos está oyendo y dice, oye, tío, yo vengo de YouTube, yo vengo de ver gameplays en YouTube, vengo de estar tranquilo viendo la tele.
para empezar, ¿qué es un podcast? O sea, ¿por qué debería escuchar un podcast o por qué me recomendarías tú escuchar un podcast como este? ¿Qué es eso de escuchar gente hablar? Vale, o sea, tanto, yo creo que más bien porque deberías de crear más que de escuchar, ¿no? Porque Ujú. escuchar, pues obviamente Exacto. lo escuchas porque te gusta. Si no te gusta, pues no escuchas podcast. El tema es que Te obligo, si no, ¿Cómo? te obligo a escucharlo. Me imagino. Claro, el tema es que un podcast es sobre todo interesante a la hora de crear por el formato tan largo, tío, y porque es una forma de consumir contenido muy indirecta. Es decir, igual que otras veces hablábamos del beneficio de los shorts, de TikTok, etcétera, a la hora de hablar del podcast es uno de los formatos que permiten crear de una forma muy sencilla, entre grandes comillas, porque luego lo puedes complicar todo lo que quieras, y que permite también poder reproponer o poder curar mucho contenido del propio podcast. O sea, tú haces un podcast de 1 hora, una vez a la semana, como hacemos nosotros, 1 hora, un poco más, un poco menos, y te da para mínimo cubrir toda la siguiente semana de contenido más corto, tanto contenido en YouTube como en TikTok, como en Instagram, y entendamos YouTube, TikTok e Instagram como plataformas con su propio formato, o sea, con su propio formato individual. Aparte, el podcast luego lo puedes combinar ya del todo con el stream, que por ejemplo en nuestro caso el podcast lo hacemos en directo para poder tener el valor del chat, aunque hoy esté medio muerto, y cosas por el estilo. Pero no es, por así decirlo, para nosotros el directo no es el momento importante del podcast, sino que para nosotros lo importante del podcast es cuando acaba el directo, entra toda la semana y tenemos toda una semana por delante de editar, crear, reprogramar las pequeñas piezas en las que hablamos de cosas puntuales y cosas por el estilo. Entonces ahí es donde realmente se pone interesante el formato podcast y donde tiene todo ese plus. Aparte que plataformas como Spotify muchas veces no les hacemos caso, bueno, Spotify, Apple Podcasts, Evox, y no sé por qué así unas cuantas, y que no parezca que estamos de parte de ninguna, porque de momento ninguna me paga. Pero el tema es eso, ¿no? Que plataformas de podcast muchas veces se quedan ahí un poco en el olvido, pero son muy útiles. O sea, la gente consume podcast, tío, de largo formato. En el gimnasio yo me puedo tragar horas y horas de podcast, en el transporte público, haciendo tareas de fondo. O sea, la gente creo que es muy sencillo de consumir el formato podcast. Más aún que incluso el formato TikTok o cosas por el estilo. Yo creo que podcast es más fácil aún. Solamente tienes que poner tus cascos y escuchar. Y no hace falta ni que estés viendo, ni que estés atento, ni siquiera. Ujú. Claro, porque ahí se resuelve un poco la duda con esto que acabas de decir, ¿no? De si alguien, por ejemplo, viene del formato tradicional de YouTube, de toda la vida, por así decirlo, ¿no? De YouTube, de crear tus vídeos, tal, que, claro, siempre era un poco al revés, ¿no? Es decir, oye, tengo que crear vídeos, pero tampoco puedo crear vídeos de media hora porque nadie se los va a ver, ¿no? Ahora estamos viendo que con el podcast y con lo que acabas de decir, tú puedes crear eso, un podcast de unas 2 horas o 3 horas, bueno, mismo como hace Jordi Wild, ¿no? Eso Que es. aún así tenga bastante retención y luego lo que dijiste tú, te cubre semanas de contenido porque lo interesante del podcast hoy en día está en que puedes adaptarlo a las distintas plataformas, ¿no? Como puede ser YouTube Shorts, como puede ser TikTok, como puede ser Reels e ir subiendo contenido, vamos, de manera innumerable. Y si no, dínoslo a nosotros que, vamos, Eso con es. los podcasts que hacemos tenemos, vamos, contenido para dar y tirar. O sea, como contenido de recurso, la verdad que está muy, muy bien. Claro, es una forma muy rápida de crear, ¿sabes? Entonces yo creo que de por sí es eso, tienes el pilar de haces un podcast y de ahí creas todo lo que tú quieras. Ahora, ¿qué más tiene? Pues lo que siempre digo, cuando trabajamos con alguien que está como más temprano, ¿no? Y que no es ya un creador asentado, sino que está comenzando, lo que sea, o una empresa a la que le sugerimos crear contenido. ¿Qué contenido creo? Con el que estés más cómodo. Y si estás más cómodo sin cámara, solo con audio, en un formato largo donde te puedas enrollar y extender todo lo que quieras, el podcast es lo tuyo. Y luego ya tú nos das el podcast en vídeo y en audio, y nosotros ahí readaptamos a todas las plataformas que haga falta y de ahí podemos sacar mucho juego. Entonces, es una excusa para poder crear contenido, muchas horas de contenido, de forma muy sencilla y a mucha gente les resulta más fácil que otros formatos. O sea que más o menos las ventajas las acabamos de ver, o sea, realmente como el por qué deberías crear un podcast, ¿no? Para quitarle la duda a esa gente, ¿no? Que no sabe por qué, oye, ¿por qué debería crear un vídeo de 3 horas hablando con alguien? Alguien se lo va a ver, sí, si lo haces de manera correcta, como dijo Denzel. Pero el otro día estaba hablando con mi hermana, ¿no? A raíz de eso, de que ella sabe que yo participo aquí, que me quiero también eso, hacer un podcast también por mi cuenta y todo eso, y Ujú. me formuló una pregunta que seguramente bastante gente se haga, que es, oye, me dijo, a mí me molaría también tener un podcast, pero ¿cómo se hace un podcast? ¿Qué necesito? ¿Qué material Hostia. necesito? ¿A dónde lo subo? Ella no tiene ni idea. Es decir, ¿qué le dirías a alguien bien y te dice, tío, yo quiero tener un podcast, pero ¿cómo lo hago? Vamos, que no tengo ni idea. Claro. Lo primero de todo es que puedes volverte loco como nosotros, que ahora si quieres entramos en detalle en todo el tinglado que tenemos montado,
Pero también puedes coger el móvil, tengas el móvil que tengas y hacer un podcast. Puedes simplemente grabarte con la voz, con el teléfono. Puedes grabarte en vídeo y se graba la voz y el vídeo, ¿vale? Y tienes ese plus. Puedes hacerlo en directo. O sea, el formato podcast se llama así porque es audio, una forma de consumir que está centrada en el audio porque puede ir acompañado de vídeo, ¿vale? Pero lo importante es lo que se dice y que es de largo formato, ¿vale? Que dura para largo, que no es un clip de 15 minutos o de 1 minuto o de lo que sea. Entonces, dentro de eso, da igual si lo haces grabando a cámara, si lo haces, ¿sabes? Si lo haces solamente con un micro, si lo haces con todo un plató de televisión o si lo haces desde la webcam de tu portátil. Ahora, dicho eso, una vez que tienes la forma de crear el bruto, ¿vale? Ya sea con la grabadora de móvil, con todas las opciones que hay, tienes que subirlo a plataformas de podcast, por lo menos a YouTube. ¿Vale? Puedes subirlo a YouTube y te olvidas. Subir un vídeo a YouTube es una de las cosas más sencillas del mundo, casi como en todas las plataformas. Botoncito arriba a la derecha, subir y publicas, etc. O lo puedes subir a plataformas específicas de podcasting donde la forma de crecer es distinta, ¿vale? O sea, en Spotify es distinto a la hora de crecer. Digo Spotify porque es, yo creo, de las principales, aunque Apple Podcast también es muy usada, sorprendentemente, dentro de que está cerrada la gente que usa dispositivos de Apple, pero es bastante usada para estar limitada a ese tipo de personas. Y lo puedes subir también a ese tipo de plataformas, ¿vale? A plataformas de podcast, que tienen el plus de las búsquedas de voz. Que ahora voy a entrar en eso. La verdad es que ni siquiera lo había planteado a la hora de hablar de este tema, pero creo que las búsquedas de voz, el marketing de voz, es muy interesante. Entonces, nada, lo puedes subir a cualquiera de estas plataformas con un programita muy sencillo y gratis, en principio, que se llama Anchor FM. Anchor, como ancla en inglés, ¿vale? Anchor, se escribe tal cual como suena, ANCHOR. Y creo que es .fm. Tú te creas tu cuenta, le das los datos para que lo pueda conectar con todas las plataformas. No te asustes si te pide un perfil RSS, es relativamente fácil de crear. Y listo. Y eso lo distribuye, ¿vale? Anchor es como una especie de distribuidor, una plataforma que distribuye tu podcast a Spotify, a Apple Music, a eBooks, a Google Podcast o como coño se llame, a todas las principales en las que debas de estar, te distribuye. Aunque es importante que tengas en cuenta que Anchor es de Spotify, así que siempre le va a dar prioridad a Spotify y siempre te lo va a poner más fácil para crear en Spotify, para para que pagues publicidad en Spotify o para que las marcas paguen a tu podcast por tener publicidad en Spotify. Entonces, porque Anchor es una herramienta de Spotify, pero te permite también subir a otras. Así que yo creo que eso es interesante. Mucha gente no lo sabía. Y aquí yo creo que puede ser un pequeño tutorial para YouTube de cómo subir tu podcast. Podríamos acompañarlo también de pantalla, pero eso luego lo hago yo detrás de cámaras. Y No, interesante, la verdad. Hay una cosa, tío, que me dejó rayado que dijiste, que es lo del marketing de voz. Me gustaría que profundices un poco ahí, porque la verdad que me quedé un poco rayado con ese término. Y no sé si es lo que me espero que creo que es, pero... A ver, dime, ¿qué crees que es? A ver, por curiosidad. A ver, marketing de... O sea, según tú lo que dijiste, de que intuyo que será algo como que... No sé, igual estoy tirando un triple aquí tremendo, pero... Será como que detecta las palabras de la voz del podcast y tú puedes buscar en... No, vaya triple, ¿eh? Y tú puedes buscar en el buscador, imagínate, de Spotify, la palabra cámara de fotos. Y si en el podcast se dijo la palabra cámara de fotos, ¿aparece el podcast? ¿O es un triplazo tremendo? Estaría guapo. Eso no exactamente, aunque es parte de ello, pero es como un rebote más. Es una de las opciones, es una de las muchas opciones que hay de marketing de voz. Pero eso, por ejemplo, lo hacen plataformas como YouTube, transcriben tu voz y luego puedes poner la opción de que se aparezcan como subtítulos o aparezca como transcripción para gente que quiera ponerlo. O directamente YouTube lo hace con todos tus vídeos para las búsquedas, para tenerlo en cuenta como palabras clave de búsqueda. El vídeo trata de esto. O el título dice que el vídeo trata de esto, pero luego el vídeo por dentro trata de otra cosa. Pero eso, que yo sepa, Spotify o plataformas por el estilo no lo hacen. Pero otras sí, y ahí sí que puede ser interesante. Pero el marketing de voz no es algo tan fantástico, o sea, no es algo como tan de ciencia ficción, sino que es cosas como Alexa, o como el OK Google, o cualquier cosa por el estilo. Toda la gente que tiene OK Google, si nosotros decimos OK Google, se les enciende en su móvil, lo cual es la polla. Entonces, Ale, no edites esto, déjalo para que suene y que cuando la gente esté escuchando el podcast se les activen sus cosas en casa, en plan como sus teléfonos y demás. El tema, que es plataformas como esa, cuando tú dices, ¿sabes? Yo le digo a Siri, Siri, ¿dónde hay ¿dónde hay una peluquería cerca? Por ejemplo. Y aparece una peluquería. Y Siri me dice, pues, Gentleman Barber Shop a 5 kilómetros de tu ubicación.
y te saca ahí como para ver la web, te muestra las reseñas y demás. Eso es marketing de voz. Y eso, aunque parezca una gilipollez, las empresas pagan una pasta por ello a las agencias. A nosotros pocas veces nos han contratado para esto, más que nada porque no trabajamos con empresas tan top como para que se replanteen esas opciones de momento. Pero es un servicio que en todas las agencias como muy innovadoras y demás ofrecen el posicionarte a nivel de voz, porque es hacia donde va, ¿no? O sea, cada vez más gente, sobre todo la gente que tiene Alexa en casa, lo usa constantemente, o que tiene una bolita de estas de Siri, o un Google Pod, creo que se llaman, o cosas por el estilo. La gente que tiene estos cacharritos en casa, estos asistentes en casa, que le dices, Alexa, enciende las luces del salón, y te enciende las luces, pues mucha gente lo utiliza para consultar, para decir, Alexa, ¿qué, sabes? Pon música de no sé qué. Entonces, si tu podcast está posicionado para eso, es una muy buena forma de traer tráfico. Que por eso lo he dicho cuando estaba hablando de cómo posicionar el podcast. Porque en Spotify, por defecto, es muy difícil que alguien busque algo y tu podcast aparezca. Porque por el título y demás, bueno, puede pasar, pero es muy raro. O sea, yo rara vez me meto a Spotify y busco cómo crear... ¿sabes? Cómo posicionar vídeos en TikTok y a ver qué podcast me sale, sino que lo busco antes en YouTube. Por eso la gente resube el podcast a YouTube. Pero Alexa sí que le da prioridad a las plataformas de voz. Entonces, si tú tienes cosas posicionadas para las cosas que la gente puede buscar verbalmente, diciendo palabras, bueno, verbalmente también es escrito, pero que la gente puede buscar por voz, te posicionas para todos estos dispositivos que cada vez se utilizan más y que lo que se supone en todos estos estudios súper reveladores, ¿no? de plataformas de marketing y publicidad súper grandes, es que cada vez se van a usar más. Entonces, por eso es muy útil posicionarte en el marketing de voz, porque hay muy poca competencia y según vaya avanzando la humanidad como tal, se va a ir usando cada vez más. Oye, y una vez dicho esto, que ya más o menos sabemos eso, más o menos dónde podemos distribuir el contenido. Oye, a mi hermana le dices, mira, puedes publicarlo aquí, 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 usa Anchor FM, pero mi hermana te dice, oye, no tengo medios, no sé cómo grabar el podcast, con qué material, qué tipo de material necesito, ¿sabes? Lo típico, micro, cámara, pero para alguien que no tiene ni la más remota idea, ¿qué opciones de material le podemos dar para que graben su podcast tanto bajo presupuesto como si tienes ya un poco más de presupuesto, ¿no? Que también es interesante. Claro, puedes hacer, o sea, todas las versiones del mundo. Puedes montar un plato gigante y lo que decíamos antes, puedes usar el móvil y usar la cámara. Coges la cámara del móvil, le das a grabar y empiezas a grabar. ¿Sabes? Es lo que te digo, es centrarte en el audio y que dure mucho. Eso es lo que lo llama podcast y no vídeo de YouTube. Pero ya con un simple teléfono puedes hacer eso. Puedes usar la grabadora del móvil. Creo que el propio Anchor FM, el Anchor FM, tiene una aplicación que te puedes bajar y grabar y publicar desde el móvil. Otra cosa, para que no tengas que estar pasando el archivo al ordenador y tal, pues ya es súper fácil. ¿Qué más puedes hacer? Pues puedes usar plataformas como StreamYard para poder traer invitados y hacerlo en directo o grabarlo. Puedes montarte el OBS, hacerlo en directo o grabarlo y luego descargarlo. Puedes hacerlo estilo Tim Ferriss e ir presencialmente con la gente a sus casas o a sus oficinas, montar 3 cámaras, montar micrófonos o sacar tu grabadora y ponerte a hablar. Puedes hacerlo por Skype, grabando la reunión. Bueno, por Skype, lo decía por el ejemplo de Tim Ferriss, pero porque él tiene un vídeo donde explica cómo hace su podcast y dice que lo hace por Spotify, por Skype, que no sé hablar ya. Pero nosotros, por ejemplo, lo hacemos por Discord. O yo muchas veces también antes lo hacía por Zoom. La entrevista que yo le hice a Pepe Martín, que era la última que hicimos en Perspectiva Creativa, la hicimos por Zoom. No la hicimos en directo porque Pepe iba muy justo de tiempo. Entonces quedamos una mañana a las 11, creo, o algo así, por Zoom, una horita. Grabamos, yo le hice mis preguntas, todo tal cual. Se lo mandé en ese momento a Andoni. Andoni lo montó y podcast hecho. Y luego lo subimos por un lado a YouTube, por otro lado tal. Luego, si tienes un poco más de medios, pues te puedes replantear un micrófono. Desde el Blue Yeti, que yo creo que calidad-precio es de lo más barato que puedes encontrar, la verdad. O sea, te cuesta 130 euros, creo. Lo miré el otro día. Y la versión, el downgrade, creo, bueno, me tiro aquí en inglés, como la versión más de menos presupuesto, que es justo el que tengo yo, que es el Blue Snowball, es de la misma marca. Es un poquillo también más barato, así que también lo podéis barajar. Creo que vale unos 80 euros, si no me equivoco. Eso así que es. también es una opción. Y graba bastante bien. También va de lujo. Eso es, también va increíble. En general, los de esta marca suelen ir muy bien todos. Entonces eso, pues mirar un micro más grande, o sea, un poco más pro. Puedes meterte ya en un Shure o en cosas por el estilo, si, o sea, son cualquier cosita ahí de Rode y demás. Pero os puedo dejar el enlace en la descripción si queréis de varias opciones concretas. Luego a nivel de cámara, pues igual, puedes usar la cámara del móvil, puedes usar la webcam del portátil, una webcam chiquitita de Logitech, la típica esta, ¿cómo se llama, tío? La C900...
220 y Era creo que ahora está la 22, si no me equivoco, pero bueno, que son las típicas webcam de youtuber como Auronplay, por ejemplo, la mayoría de gente usa o usaba o usó esta alguna vez en Claro. su vida. Esta, Graban a 1080, son increíbles. esta cuesta, no sé cuánto cuesta, como casi 100 euros, creo, un poquito menos. Sí, sí, aproximadamente sí. Tanto esa, La Logitech Brio, que también es un poco más cara, pero creo que llega hasta 4K. sí, sí, sí. O sea, para que os hagáis una idea, Auronplay creo que usaba la Brio. Mm, Auronplay todos los días hace directos rompiendo récords y lo hace con una Brio, con una Logitech Brio, que cuesta poco más de 100 euros. O sea que una locura. puedes volverte loco como nosotros y montar una Sony Alpha con la capturadora del gato, conectarla al ordenador, compartirla con OBS y ya, bueno, montar toda la movida y que se te quede sin batería en medio de todos los directos. Pero bueno, como vemos en general, para todos los presupuestos hay opciones, me refiero, te puedes montar un podcast así más casero, incluso con el móvil o con una webcam barata, con cualquier cosa, o puedes optar por más presupuesto, incluso poner unos sofás con unos brazos de micro y montarte ahí un setup guapísimo. Lo que está claro es que, bueno, que hoy en día hacer un podcast está, yo creo, bueno, como los vídeos, está a la altura De todo vamos, el del mundo. presupuesto de todas las personas, o sea, lo puede Eso. hacer cualquier persona, así que en ese aspecto tal. Oye, yo te quiero hacer una pregunta un poco más personal también, y bueno, y también para que la gente vea un poco qué tipos de contenido puede crear, ¿no? En un podcast, porque quizás mucha gente dice, oye, perfecto, vale, puedo crear un podcast, pero ¿de qué hablo en ese podcast? Me refiero a... Vale, justo es lo que Hay estaba pensando, tío. temáticas y hay distintos podcasts en el mundo que hay muchos que están triunfando y que oímos tanto tú como yo. Y eso, me gustaría saber, oye, si alguien no tiene ni idea de qué hablar en su podcast, qué tipo de temáticas o de podcast puede hacer para triunfar o para que le vaya bien. O sea, lo primero tienes que hablar de lo que tú quieras hablar, lo más importante. Lo segundo, una forma muy rápida de crecer es con invitados, porque parte de su audiencia siempre viene a verte y tienes muchas más visitas que en otro tipo de programas, ¿vale? Aparte que luego la persona puede republicarlo, si es majete, pues te lo puede, no sé, subir a sus historias de Instagram, puede darte retweet y siempre eso quieras que no te lleva frente a su audiencia y hace que mucha gente, igual no toda su audiencia, pero con que un 10% de la audiencia de una persona con 100.000 seguidores te entre a ver el podcast, ya no te va nada mal, ¿sabes? Entonces, bueno, no, siempre viene bien. Y luego lo que te iba a comentar, tío, lo que es súper importante es que hables de cocina o de League of Legends, tengas claro una temática y tengas claro qué es lo que aporta el podcast. Porque lo vi el otro día, tío, justo cuando decimos los primeros episodios de perspectiva, de perspectiva creativa, de cómo crear, justo subieron Colin and Samir, subieron un programa en el que contaba cómo empezaron ellos con su formato podcast, bueno, con sus vídeos, que son todos formato podcast, cómo empezaron un poco. Y cómo al principio no sabían por dónde llevarlo hasta que se dieron cuenta, bueno, que la temática de la economía de creadores, que les iba muy guay, que a la gente le molaba hablar de ello, podían invitar a creadores de contenido y que era interesante. Y hasta que no se centraron en eso e hicieron como 10 episodios o así hablando únicamente de eso y aportando valor a gente que estaba interesada en esa temática concreta, no empezaron a crecer. Porque fue entonces cuando la gente, cada vez que quería saber información sobre eso, descubría su podcast, les empezaba a seguir porque esperaba más contenido sobre eso. Y todas las semanas, todos los lunes creo que era, tenían un nuevo podcast, de la duración que fuera, hablando sobre eso. A veces de 20, 30 minutos y otras veces de 1 hora o 2. Pero tenían un podcast hablando de eso, de economía de los creadores, de tal, consejos para creadores, etcétera. Entonces lo más importante es que tengas una frecuencia, es decir, que una vez a la semana, una vez al mes, como tú veas posible, lo hagas y que esté clara la temática de la que es. Luego ya dentro de eso hay muchos subtemas de los que tratar, pero que la temática de la que va el podcast esté clara para que la gente se suscriba para esperar algo concreto, no para ver qué pasa. Exacto, exacto, eso es como en todo, básicamente. Tienes que un poco dirigirte a un nicho concreto para que, coño, tenga un poco de sentido y la gente que te siga, para empezar, vas a penetrar en ese nicho mucho más que si haces un podcast generalista, por lo general. Si haces un podcast hablando de cocina, por ejemplo, la gente que se va a suscribir a tu podcast va a ser mucho más fiel porque es gente que le encanta ese tema y te va a oír con mucha pasión. Y luego que probablemente en ese sector tengas mucha más capacidad de crecimiento que si haces un podcast mucho más general, que si en el caso de que te guste también lo puedes hacer, por supuesto. Hoy en día la verdad que por temáticas hay miles, te metes a Spotify y hay podcasts de cocina, hay tertulias, de marketing, de noticias, de entretenimiento, de lo que sea. Y hablando de esto, me gustaría saber cuáles son, ya por ver a curiosidad, tus podcasts, aunque creo que ya según lo que has dicho de Colin and Samir están ahí quizás
en el top. Me gustaría saber cuáles son los podcasts que más escuchas o que más valor crees que aportan Wow. y por qué crees, ¿no? Que triunfan o que tú los escuchas tanto. Vale, el podcast que más escucho seguramente sea o el de Tim Ferriss o el de Gary Vee, de Gary Vee Audio Experience. Aunque el de Gary Vee, es que yo no sé hasta qué punto le llamaría podcast, porque como es un poco cabroncete Gary Vee y crea tanto contenido, lo que él hace directamente es que coge el contenido que haya creado y lo adapta a podcast, lo hace a audio. Entonces, si ha subido un vídeo a YouTube de 12 minutos, que estoy viendo aquí ahora uno, lo adapta un poquito a audio con su equipo y sube un podcast de 12 minutos y 7 segundos. Entonces todos los días sube un episodio nuevo del podcast, pero a veces es una charla de 1 hora y media y otras veces es un vídeo súper cortito de 10 minutos. Entonces, bueno, en ese sentido, a mí me gusta que el podcast sea un poco largo, ¿sabes? Que tampoco sean 3 horas, pero que sea un poquito largo para podérmelo ver, escuchar generalmente entrenando y mientras desayuno, ¿sabes? O algo así, tampoco que no sea algo súper corto, porque yo cuando voy a escucharlo me meto a entrenar, ¿sabes? Y quiero que dure un rato para que no tener que cambiarlo en medio del entrenamiento. Y luego otro que escucho mucho es el de Tim Ferriss, que le pasa todo lo contrario, que a veces el tío se monta en 2 horas y 32 minutos, que es lo que os digo, es como una entrevista que él busca gente muy top, en plan Jamie Foxx, ¿sabes? Gente muy, 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 muy top, y les entrevista, les hace una entrevista bastante larga y bastante, como bastante personal por lo normal y están súper guay, la verdad. O sea, te enteras de. O sea, tienen mucho valor. Luego Colin and Samir, que lo estoy viendo aquí en esto es en el orden de los tres que más he escuchado esta semana. Colin and Samir, igual, sobre economía de los creadores, la verdad es que es bastante parecido a cómo crear, no os voy a engañar. Y luego la verdad es que escucho muy pocos más. He escuchado alguna vez alguno de los minimalistas, de The Minimalist, pero no mucho, la verdad. Open Startups de Pepe García, de Minimalism. Bueno, de Pepe solo no, de todo el equipo de Minimalism, pero de ellos. Y luego no hay mucho. Hay unos cuantos que sigo, pero que sinceramente escucho muy de vez en cuando. Plan, de Maider Tomasena, Carlos Ríos, Tomás Frank, el de Libros para Emprendedores, el de Hugo Yer, pero que a lo mejor he escuchado 2 episodios en 4 años, sinceramente. Interesante, ¿no? La verdad que yo algunos de los que has dicho, por ejemplo, el de Tim Ferris, que nombras tanto, por ejemplo, yo no lo conozco, seguramente según lo que comentas me podría interesar, según la temática que veo, la verdad que coinciden bastante las temáticas. Y la verdad que el de Colin and Samir yo lo he escuchado, bueno, lo he visto también, es que me gusta mucho a mí ver, no sé, me gusta también ver la parte De vídeo. visual y la verdad que son magníficos, tanto los vídeos como la versión audio es, la verdad, Son unos increíble. cabrones, tío, lo hacen muy bien. Nada, nada, increíble, la verdad. Y bueno, en ese aspecto también, bueno, los típicos españoles, o sea, podcasts españoles, bueno, los más grandes, yo uno de los que más escucho, que estos ya a nivel de entretenimiento, es decir, cuando quiero liberarme un poco, salir y no estar rayado a lo mejor en temas de emprendimiento, pues la verdad que el típico The Wild Project no puede faltar. Que Denzel bien lo sabe que cuando estoy cenando o lo que sea, yo me pongo ahí mi The Wild Project Señor y The eso Wild no Project. Y puede muere, faltar. tío. O sea, desaparece. Le hablas y no contesta. Eso es religión, pero la verdad que, oye, pues si a la gente que está aquí le gusta el tema del emprendimiento y tal, en español también, para dar alguna opción en español, el de Ujo Ayer que nombraste, el Está muy bien, podcast de ¿eh? Emprendimiento, yo la verdad que lo he consumido mucho, parece una consumido, parece que estoy hablando de una droga, pero yo lo he escuchado mucho y os puedo asegurar que es muy bueno, muy bueno, muy bueno. Los últimos episodios, la verdad que no me los, o sea, no tuve tiempo de escuchármelos, tal. Pero me flipa el formato, que se ponen los dos ahí a hablar con su micro, tranquilo, a veces entrevista a alguien o a veces sin más, divagan o charlan sobre noticias, sobre el futuro del emprendimiento, de las empresas, lo que sea, y la verdad que aporta mucho valor, a mí me gusta mucho. Hostia, uno que acabo de caer ahora, tío, que lo empecé a oír. Ya lo conocía, pero no lo había seguido muy de cerca, que era Alejandro Salomón, con Los Emprendeduros. En plan, es un podcast que tiene, se llama Los Emprendeduros. Está de locos, tío. Lo empecé a escuchar sobre todo cuando pillé COVID esta segunda vez, hace como un par de semanas o así, que estuve aquí en casa con un montón de tiempo y me lo ponía a fondo mientras jugaba Call of Duty. Y era una locura, tío. O sea, me moló mucho, mucho, hablando sobre... O sea, ese podcast va de cómo hacer dinero. Cómo hacer dinero de verdad. No de ¿sabes? Rutinas para ser emprendedor y ser más productivo. No. Cómo hacer dinero. Te habla de economía intensa, tío. O sea, economía en profundidad. Pero desde un punto de vista muy entretenido. No parece una clase de instituto, ¿sabes? Sino que ellos lo hacen muy entretenido. Lo hacen tanto en inglés como en español, que no me queda muy claro cómo lo hacen en inglés y en español a la vez, o prácticamente a la vez.
y lo hacen muy interesante, tío. Hablan de temas muy interesantes, desde el tema de cómo gestiona el gobierno, sobre todo de Estados Unidos, porque es de donde ellos viven, cómo gestiona el gobierno de Estados Unidos la economía, en qué momento el gobierno se va a cargar muchas empresas o en qué momento va a ayudar a que crezcan, diferentes trucos de su vida como emprendedores para las inversiones, para conseguir dinero para sus empresas, para conseguir más ventas o marketing, etcétera. Muy en profundidad, pero al grano, o sea, muy directo de cómo hacer muchas cantidades de dinero de verdad, de forma efectiva. Joder, pues me lo apunto la verdad porque lo había visto alguna vez, de lo típico, lo veo de pasada porque te llama la atención, a mí me llama la atención el nombre, la verdad, no se me hace coña. Emprendeduros. Y la verdad que no, nunca se me ha dado por escucharlo, aunque más o menos. Pero que claro, a veces caes en la de que entras a Spotify. Hay tantos podcasts que tú Hay dices, tantas cosas. sección de marketing, de emprendimiento, tal. Hay tantos podcasts y es como, tío. Hay veces que hay seguro podcasts increíbles, pero por desgracia no tenemos 15 horas al día para Claro. escuchar podcasts. Entonces, la verdad que me lo apunto porque ese sí que no lo conocía, la verdad. Bueno, dicho esto, no sé si quieres pasar un poco ahora al tema de si hay algo que comentar o podemos pasar ya a la parte, ¿no? De la postproducción del podcast, ¿no? Una vez lo grabas, ya lo tienes montado con tu equipo, que te hemos dicho nosotros, que te vas a comprar la Logitech Brio, te vas a comprar aquí un Blue Snowball. Una vez lo tienes grabado, vamos a pasar a la parte ya en la de compartirlo en las demás redes sociales. Bueno, ya lo comentamos antes, pero así resumidamente, ¿en qué redes sociales? Así, muy resumidamente, porque la verdad que ya lo repetimos varias veces. ¿En Sí. qué redes sociales lo podemos compartir para que nuestro podcast queremos que se haga viral? Entonces, ¿cómo puedo hacer que mi podcast se haga viral? Porque un vídeo de 3 horas en YouTube, pues oye, es difícil que se haga Es viral, seamos chungo. sinceros. Claro. Paso uno. El podcast en plataformas de streaming, en plan en plataformas de podcast, perdón, de Spotify, Apple Podcast y demás, no se suele posicionar muy rápido. En plan, no suele tener apenas visitas. Entonces, por lo menos si empiezas de cero. Entonces, tienes que llevar tráfico de otras plataformas y tienes que adaptarlo a otras plataformas. Por eso, aunque si no te sientes cómodo con el vídeo, no es obligatorio, pero aporta mucho el hacerlo en vídeo. En plan, te da mucho plus porque puedes jugar luego mucho, te permite subirlo a YouTube, donde es más fácil que le vaya bien. Dentro de que YouTube también es difícil porque está muy saturado, pero es relativamente más fácil que le vaya bien al podcast, porque en YouTube es más fácil encontrar nuevo contenido. Es importante que del podcast principal crees varias piezas, aunque sean clips de 5 minutos, como hace Jordi Wild, ¿vale? Promocionando el vídeo principal, ¿vale? Un clips de temáticas que tratas en el vídeo de 2 horas, que promocionen tu podcast largo y que lleven tráfico a tu podcast largo. Y aquí es donde entran todos los de TikTok que dicen, wow, genio, descubriste América, yo ya lo sabía, pero no lo hacéis, hijos de puta, todos lo sabéis, pero no lo hacéis. Que es lo que es cojonudo, que todos sois profesores, pero no aplicáis. Entonces, aplicarlo, de verdad. Sé que suena súper obvio, que es lo más obvio del mundo. Hago un podcast, saco piezas, subo más piezas del podcast y viene tráfico al podcast principal. Es tan fácil como eso, pero nadie lo hace. Entonces, y luego, por supuesto, puedes crear formatos más virales, tipo TikTok, Instagram, cada vez es menos viral, pero también Instagram y demás. Y para crecer rápido, sobre todo, llevar invitados te hace crecer muy rápido. Invitados más grandes que tú. Pero bueno, pues también es algo que no todo el mundo se siente cómodo con ello, ¿no? Pero ahí está también. Sí, además, ahora metiéndonos un poco más en la parte más técnica, quizás, o sea, una vez ya lo tienes grabado, la verdad que el tema edición no es tampoco muy, muy complejo, sobre todo hoy en día, porque depende del programa de edición que utilices, pero te puedes crear ya como una plantilla, una secuencia, Eso que es. sea ya una plantilla en la cual tú introduzcas ya el podcast, ya tengas ahí tu intro, la outro, si le quieres meter con un poco de música. En general, los podcasts, la verdad que no suelen llevar, o a veces sí, suelen llevar o una música muy, muy baja para que no moleste, o incluso sin música. La verdad, a mí también me gustan los podcasts sin música, sin más, Claro. la charla distendida. Y depende el overlay o el marco que le metas, pero como ves, en este caso nosotros no estamos utilizando ninguno. O sea, es pantalla dividida en dos, así que es la verdad. El tema de editar para subir a YouTube el podcast entero es muy, muy sencillo porque es todo con plantilla, si tal, con algunos cortes. Y lo mismo para Spotify o para Apple Podcast, para plataformas de audio, lo mismo. El mismo vídeo que exportas para YouTube, lo exportas en MP3, también en formato audio,
y lo subes. En ese sentido, la verdad que no tiene ninguna complicación. Luego ya viene un poco el juego en lo que viene a ser las otras redes sociales donde lo vamos a compartir para que se viralice un poco más, ¿no? Que es eso, en TikTok, en YouTube Shorts, en los Reels, que ahí sí que ya pues tienes que cambiar lógicamente el formato a 1080 por 1920, que es el formato vertical de TikTok, si no me equivoco, sí, ¿no? Sí. Sí. Bueno, el 916, básicamente. Y ahí sí que ya toca un poco el jueguito, ¿no? De adaptar un formato parado, lento, más aburrido en TikTok, porque este formato de 3 horas en TikTok es imposible de que alguien se lo coma, adaptarlo a TikTok, que ahí ya sí que resumidamente tienes que jugar con varios recursos, ¿no? Meter una intro a lo mejor así llamativa, poner música de fondo más animada, a veces nosotros ponemos rock, ponemos un poco de funky, así un poco más animado para que esta charla sin música no parezca muy sosa en TikTok. Subtítulos, esencial, podéis combinarlo con tomas de stock también para que el vídeo sea mucho más dinámico, y algo que utilizamos en los vídeos nosotros para que también el podcast se vea más dinámico es meter zooms, ampliaciones, zoom hacia atrás, hacia adelante, para que, pues bueno, eso, el formato este que es bastante, pum, es muy muy lento, muy parado, muy estático, diría yo, pues en TikTok llame más la atención y la verdad que lo llama. O sea, si subes un buen clip, se puede viralizar en TikTok, aunque sea un Pero podcast. muy fácilmente, además. O sea, no tiene ningún secreto. Y ojo, porque el tema de los zooms se puede llevar también a YouTube, en plan, a plataformas como YouTube. Y de hecho, es la gracia de creadores como Colin and Samir, que lo decíamos antes, que son buenísimos y tal, porque ellos. Es que hay un ejemplo, tío, clarísimo, que es la entrevista, la última, porque lo han hecho varias entrevistas a Marcus Brownlee. La última que le hicieron, que dura 40 y tantos minutos, ¿vale? Está grabada en vídeo. No hay 5 segundos iguales. En plan, no hay 5 segundos sin un cambio, sin un zoom, sin un clip de stock, sin una gráfica, sin que cambien de cámara, porque tienen como una cámara general, una cámara para Colin, otra para Samir y otra para Marqués. No hay 5 segundos seguidos en los que no alternen entre cámaras, stock, alguna pantalla o algo por el estilo. O sea, cada 5 segundos, algo nuevo, constantemente en pantalla. Lo hacen aposta, o sea, no es casualidad, lo hacen aposta claramente porque se nota que está medido. O sea, si tú lo ves y te fijas, notas que dices, cabrones, aquí no hacía falta un corte y habéis metido un corte porque sois conscientes de que si no se hace muy monótono. En ese caso, ellos también tienen un equipo de gente, ¿no? De productores y de personas que les ayudan a hacer el podcast y a editarlo. Entonces, obviamente, si tú eres una única persona, tienes otro trabajo por las mañanas, llegas a las 6 a casa reventado, dices, quiero emprender y crear contenido, te creas ahí tu podcast a oscuras en tu habitación, pues no te vas a poner a editar para que cada 5 segundos sean diferentes. Que lo entiendo, que yo también tengo que hacer eso con el instituto, ¿no? Pero, oye, jugar un poquito, que la edición ahí te da el pie de un coñazo de 1 hora, poderlo hacer más dinámico tanto en los formatos cortos como en los formatos largos. Eso es. Y algo bastante interesante que yo estos últimos días, bueno, mismamente anoche, como es eso, como dije antes, me gustaría hacer un podcast también hablando de temas que me interesan a mí y tal, por mi cuenta y todo eso. Y un tema bastante interesante es el tema de, ok, a la hora de subirlo a YouTube, me estaba fijando yo mucho en las miniaturas de los diferentes podcasts bueno, los más conocidos, porque claro, me surgió esa pregunta, ¿qué miniatura le pongo al podcast? Voy a charlar con X filmmaker, con X persona, X creativo, ¿qué miniatura le pongo? Veo que a veces Logan Paul, las miniaturas de Impulsive, bueno, el podcast este de Logan Paul, pone 2 caras en grande, la de él y la del invitado, y un fondo azul, es siempre igual. Jordi Wild utiliza ese letrero grande de Wild Project. Colin and Samir, si no me equivoco, muchos ponen el fondo amarillo y una cara grande. O sea, ¿cómo planteamos la miniatura de un podcast? Porque claro, es un vídeo largo, es un vídeo que no es como un vídeo de 10 minutos en el que dices, me meto en una bañera y tal, y es una miniatura más sencilla, sino que al ser entrevistas o ser charlas, quizás es un poco más complicado el hecho de plantear una miniatura. O sea, ¿cómo plantearías tú las miniaturas de un podcast? Es que es complicado, tío. Yo también me di en plan, mucha pensada con perspectiva creativa, porque era puro invitados. O sea, perspectiva creativa no se podía hacer sin invitados. La gracia era entrevistar a otras personas. Entonces todos los formatos eran con invitados. No era como aquí que hablamos de temas y si eso de vez en cuando vienen invitados. Ahí era como siempre de, vale, el invitado tiene que tener prioridad, pero no en todos los casos la cara del invitado es la mejor opción para la miniatura. Porque aparte yo lo miraba y decía, vale, si alguien busca entrevista a, por ejemplo, topes de gama, que le hicimos la entrevista a Jauma,
todas las miniaturas son la cara de Jauma y de Carlos y el logo de Topes de Gama. No voy a hacer yo una miniatura que sea la cara de Jauma en grande, ¿sabes? Entonces dije, ¿cómo puedo jugar un poco? Y creo que llegué a un mix que era parecido al de Impulsive, que era como mi cara un poco torcida y la del invitado saliendo detrás de mí también un poco torcido. O algo así. Es que es complicado, porque dices, hablamos de muchas cosas. Si es un tema, o sea, si es un clip del podcast en el que habláis de algo muy concreto, pues puedes jugar un poco más con esa temática y puedes hacer algo específico para ese mensaje. Pero cuando es un podcast de 1 hora en el que hablas de 5 temáticas diferentes, ¿cuál pones en la miniatura? Pones todas, pones la cara del invitado, pones tu cara, pones... Entonces, claro, de primeras te diría que siempre intentes darle al podcast una temática principal, ¿vale? Para que el podcast pueda tener un título y una miniatura claros y eso te va a ayudar a la hora de hacer la miniatura. Pues oye, si el podcast va de entrevista a John Alexander, pero sabemos en concreto de qué cosas queremos hablar con John Alexander, no es como que vayamos a hablar con él de todas las cosas posibles, aunque al final fue un poco por donde fue el tema, pero, ¿sabes? La miniatura de John Alexander al final creo que puse su cara y en un círculo a la derecha la de Byvirus y como una flecha de Byvirus a él, ¿no? Como diciendo que él es quien estaba detrás de todo eso. Aún así no me termina de convencer y seguramente la acabe cambiando, pero bueno, por ejemplo, es muy complicado, tío. La verdad, la miniatura de los podcasts es algo que yo aún no termino de pillar. Me gustaría poder dar un consejo claro, pero es que no tengo, ¿sabes? Como algo concreto. Para los clips, una miniatura muy, muy, muy sencilla, extremadamente sencilla, que la verdad que siempre me funcionó bastante como espectador, o sea, que siempre clico, es simplemente poner, por ejemplo, si hablan de, yo qué sé, la problemática de Rusia o de un misil o de un cualquier cosa, simplemente poner la imagen de eso, de prensa, en este caso, imagínate, yo qué sé, de un ruso tirando un misil y ya está, simplemente eso, la imagen. Y poner un título lógicamente llamativo. Rusia ha lanzado el primer misil hacia Ucrania y pones la imagen esa. La verdad que es muy llamativo porque es como, hostia, me estás hablando de esta noticia, me salta el vídeo, me parece llamativo, no sé muy bien por qué, pero lo quiero ver, pum, clico y me llama más la atención quizás que ver la cara de Jordi Wild y los 3 invitados, ¿sabes? La verdad que ese tipo de miniaturas funcionan mucho, pero tengo una duda que no es una duda que fuera coña tengo y no sé si que también para aplicar a mi podcast, no sé hasta qué punto hay copyright con las imágenes De las en las miniaturas. miniaturas. O sea, es una Hostias. movida, porque yo pensaba, vale, quiero hablar, imagínate, de fotografía de festivales. Y pongo en un clip de 5 minutos, así puedes conseguir ser fotógrafo, no sé qué, y pongo una foto de un festival, ¿hasta qué punto esa miniatura tiene copyright o la foto que estoy usando, ¿sabes? Es que es muy Es, ambiguo, es que porque, ¿sabes? Hay peña que pone las miniaturas cualquier cosa y ya no alguien que tiene 10 visitas, sino Jordi Wild o el Rubius pueden poner en sus miniaturas una foto que igual tiene derechos de autor. claro. Entonces, igual alguna vez les han contactado y le han dicho, oye, o cambias la foto o nos pagas los derechos de la imagen, algo por el estilo. Pero es complejo el tema, tío. La verdad es que no lo sé, nunca lo había pensado. Supongo que un poco como todo, ¿no? Depende también de cómo la uses. Por eso yo siempre que uso alguna cosa así trato de que no sea el elemento principal. En plan, si cojo una imagen de prensa, por ejemplo, que igual le pertenece a X periódico que ha comprado, bueno, seguramente le pertenezca a quien ha hecho la foto y el periódico haya pagado por poder usarla. Entonces, si hago algo así, intento que la foto no sea la protagonista, ¿sabes? Sino que el Ujú. protagonista a lo mejor sea mi cara así, con el móvil, señalando al móvil, y en la pantalla del móvil aparezca esa foto. Por Ujú. ejemplo, algo que he visto que hacen mucho en formatos así, tipo de Wild Project, es poner a un lado la cara de un invitado, al otro lado la cara del host, y en medio un recuadro con la foto. O Ibai creo que también lo hacía mucho cuando hacía charlando tranquilamente, que luego en los Sí. clips ponía a un lado a, no sé, ¿sabes? A un lado a Bizarrap, al otro lado a él, y en medio la camiseta con el 23. Y entonces ya ponía, Bizarrap nos revela cuál será la sesión 23, por ejemplo. Digamos que es como el formato Joe Rogan, yo creo. Básicamente lo Sí, cogen, si no me equivoco, de ese podcast que la verdad que es, bueno, es imitación, pero es que funciona, la verdad. Yo creo que a la hora de sacar clips es de las maneras más sencillas de hacer, porque, coño, Jordi Wild igual sube 10 clips al día. Del Rubius no sé cuántos clips habrá subido. Yo estoy suscrito al te canal y me salía mueres. cada día 15 vídeos Es una nuevos, locura, clips tío. del Rubius. O Es... sea, y yo creo que es la manera más sencilla de crear miniaturas cuando subes 15 vídeos al día. Es Poner que... el recuadro en el medio con una imagen de la temática que habléis y ya está, Y a porque si no te chuparla. vuelves loco. Es que con el podcast hay que cambiar, tío, la dinámica con el podcast de que es cantidad sobre calidad. O sea, en el podcast lo importante es grabar algo y lanzar
todos los soldaditos posibles, es decir, todos los clips posibles, todas las plataformas posibles, con ese clip. O sea, y lo más rápido posible y de la forma más fácil posible. Y a tirar para adelante. ¿Qué tipografía utilizo en los subtítulos de los clips de TikTok? La que te salga de la polla, tío, la Arial. ¿Hago zoom? ¿No hago zoom? Pues no hagas zooms. El caso es que publiques, ¿sabes? Entonces igual, en los clips meto zoom para adelante, zoom para atrás, meto tomas de b-roll de stock y tal. ¿No quieres perder el tiempo con eso? Publica y ya. Cuando hayas publicado tanto, que te hayan pagado por ello y tengas dinero para contratar a un editor, ya tu editor se encargará de poner b-roll que haga falta. Sí, yo creo que en un futuro, si el podcast ya a nivel de monetización, que la verdad que aquí ya, lógicamente hablo desde el desconocimiento porque no llevo un podcast que funcione tanto ni nada, pero yo creo que el nivel de monetización que tiene que tener un podcast como el de Jordi Wild, que entrevista a alguien súper top y sube 15 vídeos al día hablando con él, que luego tú ves cada vídeo e igual tiene 200.000 o 500.000 visitas. O Y tiene sea, dos anuncios al principio, dos anuncios al final y si eso a lo mejor alguno en medio. es una locura, yo creo, la monetización que tiene que tener esos podcasts, que la verdad que me traería curiosidad ver El, ¿cómo se llama? El AdSense, el YouTube la Studio de... parte... Sí, sí, el YouTube Studio de un The Wild Project o así, porque es como, tío, También, subiendo, no sé cuántos vídeos subirá al mes, pero no sé, igual sube 70 vídeos, 100 vídeos al mes, no sé, sí, muchísimo, sí, porque sí, de cada podcast piensa que hace 2 podcasts semanales, hace 8 al mes. Madre mía, eso tiene que ser... una locura. También depende del RPM, ¿eh? En plan, si tu RPM, que es el revenue per mil, por per mil impresiones, si no me equivoco, o per mil visitas, si es muy bajito, porque hay algunas temáticas en las que es muy bajito, cobras mucho menos. Y si es más alto, cobras mucho más. Pero luego aquí entramos a lo mismo de todo. El podcast lo puedes monetizar en Facebook si lo subes a Facebook. En YouTube si lo subes a YouTube. Si lo subes a tu web, que poca gente lo consume desde web, pero algunas personas, lo puedes monetizar por el AdSense de tu web, que eso es mínimo, ¿eh? O sea, eso ni te molestes por tenerlo en cuenta. Lo puedes monetizar por los anuncios de Spotify y de demás plataformas que ponen anuncios a cambio de que las uses de forma gratuita. Spotify también llega a un punto en el que te permite incluir como colaboraciones con marcas y demás. Lo puedes monetizar por las marcas que salgan en el podcast. Por ejemplo, Tim Ferriss, en todos sus podcasts, él dice, this podcast is brought to you by, y te suelta 3 minutos promocionando como 2 marcas al principio, 2 marcas en medio y 2 marcas al final. En plan, en medio de la entrevista, el hijo de puta corta, mete 5 minutos de anuncio de 3 marcas y sigue. Y ya se hace el mes. Claro, pero eso como. Y eso lo hace con un episodio a la semana o con 2 a la semana. Sí, ya ni hablemos si ocurre bueno, justo el otro día estaba viendo en el podcast de Colin and Samir lo que pasó con el podcast de Call Her Daddy, que es, bueno, yo no lo conocía la verdad, pero es un podcast de una chica americana, si no me equivoco, o el podcast de Joe Rogan, que vino a Spotify y soltó bastantes Soltó dólares para billete. llevárselo a su plataforma. Inclusive estamos hablando de 100 millones, o sea, es una locura de dinero que no sé si será ni siquiera cierto, pero bueno, el de Call Her Daddy fue comprado por 60 millones. Eso es verídico porque lo vi en el de Colin and Samir. Y la verdad que ya veis, que un podcast, vamos, si te sale bien, porque igual está el miedo de decir, oye, quizás me es mejor hacer vídeos de 10 minutos con título llamativo, tal. Bueno, es cierto, pero si el podcast te sale bien, para que veas que también tiene fruto económico, o sea, tiene beneficios, pero claro, lógicamente tendrás que invertir bastante tiempo y tal, pues y dedicación en compartirlo en otras redes sociales para que se viralice. ¿Crees a nivel de curiosidad que el podcast ya me entra curiosidad? Estamos hablando de que el podcast de Jordi Wild ahora mismo es el más grande de toda España. Seguramente. Lo dijo él. No, lo dijo él, en plan, a nivel de Vale. números, bueno, supongo que él lo sabrá, en plan, lo dijo, en plan, es el podcast más grande ahora mismo de España. Me lo creo, me lo creo. ¿Crees que en un medio plazo lo puede comprar Spotify? En plan, porque visto lo que pasó con el de Joe Rogan o con el de Cole Daddy, me quedaría loco si le compran el de Wild Project por, no sé, por 50 millones de Hostia, euros. creo que sí. O sea, creo que es muy probable. O sea, sería muy fácil. Yo Otra creo que es cosa es que lo probable, yo también lo acepte. veo probable, ¿eh? En unos años. Claro. O incluso este mismo año. O igual ya está en proceso. O sea, es totalmente el caso de éxito de un podcast que podrían comprar. Ahora otra cosa es que a él le interese y que lo quiera aceptar o que... Porque según lo tengo entendido, él lo tiene montado como algo muy, ¿no? Como muy con su propio equipo, sus propias cosas. Pero, oye, igual en un momento Y dado además dice... que pierde el factor vídeo, que luego tú puedes resubir, por supuesto, los clips a YouTube y tal, pero pierde un poco la esencia que tiene a veces su podcast, bueno, como todos los podcasts, ¿no? Pero es la esencia del vídeo que yo, fuera coña, me lo escucho la mayoría de veces por audio, pero a veces cuando estoy eso, comiendo, cenando, lo que sea, me gusta verlo en vídeo. Y sí que es cierto que
perdería un poco la esencia del vídeo. No Yo sé creo en tu que caso eso si sería. aceptarías que te compren un podcast, por ejemplo, que claro, en este caso es distinto porque no estamos en un plató como está él o en un estudio, lo que sea, pero ¿aceptarías que te compren un podcast? Imagínate que tienes un podcast como el de Colin and Samir, ¿vale? Que ahí con el estudio, tal, con los micros, tal, y que la parte visual juega un factor muy importante. ¿Aceptarías si viene Spotify? Bueno, claro, y te ofrece Claro, es que no lo 50 sé. millones. No tengo ni O puta. sea, es que si dices que no te pegaba, pero o sea, O 50 sea, no lo sé. millones. Porque tengo una cosa, depende de cómo estemos, sinceramente. Porque el Claro. tema, o sea, si es un podcast mío, ¿sabes? Si fuera este podcast, imagínate que este podcast en vez de estar viéndolo, ahora mismo lo están viendo en directo 7 personas, en vez de 7 lo están viendo 700.000, ¿vale? O 7.000 en directo y luego no sé cuántas mil en diferido, ¿vale? Para un podcast que a alguien le podría interesar comprar y alguien me lo propone, claro, es que depende, porque este podcast ya de por sí está comprado, ¿vale? Está patrocinado por mi propia empresa. Entonces, si yo Ujú. ahora cojo y lo. En plan, si hay que poner medios, ¿quién los pone? Mi propia empresa, que tiene sus propios subsocios. Entonces, claro, este podcast es como un activo de la empresa, ¿sabes? Es como una promoción de la empresa. Si viene Spotify, por ejemplo, y no te quiere comprar el podcast, sino que quiere comprar la exclusividad de retransmisión en Claro, Spotify, eso ya es otra cosa. ¿aceptarías quitar la parte visual? Ah, no. Imagínate si en un futuro tienes un podcast muy bien montado, como el de Colin and Samir, ¿aceptarías sacrificar la parte visual por streamearlo solo en Spotify entero a No. cambio de unas Yo cantidades? creo que no. Creo que no. A ver, es que claro, también habrá que ver. O sea, si me dicen, no, 100 millones, pues hombre, digo, bueno, vamos a hablar, Bueno, venga. también te digo, habría que verte con esa Habría cantidad que verme, claro, lo que hay que ver a cualquier es, persona con esa cantidad, ¿sabes? es muy De, loco. O bueno, sea, imagínate que como a la pava esta que te vienen y te ofrecen 60 millones de dólares. O sea, bueno, podríamos tener un Zoom si quieres. Esto, ahora, podríamos tener... ahora cuento la anécdota de lo de podríamos. Es que fue. Pero el tema es que no lo sé, tío. Porque si fuera un podcast mío personal de Denzel One, no tiene nada que ver con las agencias y tal. Ahí muy seguramente aceptara, a no ser que. Ha muerto la cámara, ahora la cambio. A no ser que supusiera eliminar formatos clave, como es el vídeo. En plan, si me dicen no puedes subir el vídeo a YouTube ni a TikTok, digo, vale, pues no, no, tú no puedes comprar mi podcast. Cuento rápido, tío, lo de podemos tener un Zoom si quieres. Vamos allá. Cuando estaba buscando a alguien para el puesto de José, de Content Strategist, y un poco que llevara todo ese apartado de What Creators, hablé con varias personas, ¿vale? Sobre todo con personas que llevaban y que gestionaban cuentas de creadores grandes para llegar a un trato con ellos de darles algún tipo de porcentaje de esos, de lo que pagaran ciertos clientes y que a cambio ellos trabajaran para la agencia y trajeran esos clientes a la agencia. Ellos lo siguen gestionando, pero esos clientes pagan a ser clientes de la agencia. Entonces esa era mi idea y por eso fui a personas que ya de por sí habían trabajado con ciertos creadores y tenían mano con algunos creadores y podían hablar con ellos. Y el trato era, oye, si te consigues traer al cliente, tú te quedas un porcentaje de lo que el cliente pague y tú lo gestionas. Nosotros te damos editores y diseñadores para que delegues lo creativo y tú solamente te cargas de gestionar, ¿vale? Y de la estrategia y demás con ese creador. Entonces hablé con distintas personas. Una de ellas, tío, que además, obviamente, en el primer mensaje no le dije que mi intención era comprarle esos creadores, sino que simplemente hablé con él, oye, tenemos este proyecto, este es el puesto y tal. Era una persona que justo se acababa de salir hace 5 días de un proyecto muy grande. O sea, de un proyecto muy, muy grande, justo acaba de cortar su relación con el proyecto. Según tengo entendido, todo bien, no es que pasara nada chungo, simplemente se le acabó el contrato y no quiso renovar, quiso seguir por su cuenta. Puso en LinkedIn, creo que fue donde yo lo vi, que estaba buscando otros proyectos y le escribí, porque justo yo estaba buscando a alguien con su perfil. Y me dijo el tío, está bien, ¿de qué se trataría? Vale, le cuento un poco más. Y me dice, bueno, en algún momento me podría parecer interesante. Voy a buscar el mensaje en concreto. Ah, mira, aquí lo tengo, aquí lo tengo. Le escribí, hola, persona, te escribo para si te interesaría la oportunidad laboral, como tal, ¿qué te parece si charlamos un rato? Me contesta, sin hola ni nada, me dice, ¿en qué consiste? Y le digo, bueno, se trata de un puesto como gestor de canales en What Creators, si quieres podemos tener una llamada y comentarte más en profundidad sobre la oferta. Podemos hablar si quieres, pero no podría decirte sí o no. Y yo me quedé como, bueno, vale, pues entiendo que es un no. Y no le man... Si te cunde, hablamos, vamos. Sí, o sea, fue algo como, bueno, si te hace ilusión conocerme, podemos hablar, venga, tranquilo chico, te doy la oportunidad. Y obviamente no le he contratado, aquí está José, él no está aquí. Pero, o sea, le mandé el enlace, no quiso reservar la reunión y no hemos hablado. Pero me pareció acojonante, tío. A mí, no sé, tío, nunca se me ocurriría que me escriba alguien para trabajar conmigo y decirle, bueno,
Si te hace ilusión que nos conozcamos, adelante. Que es como... Ya, realmente ahí vemos ¿cómo decir? El factor clave que juegan las palabras a la hora de hablar con, ¿no? con alguien, sobre todo vía chat, ¿no? Porque vía en persona ya juegan otros factores como el lenguaje no verbal y eso, pero vía chat, las palabras, o sea, Es que, una palabra simplemente puede cambiar básicamente que consigas a lo mejor un trabajo o no, o sea, claro. básicamente tu futuro. Y otra cosa que quería comentar que me parece guay para cerrar hoy el tema de los podcasts es que podemos aprovechar el caso de Alain. Porque me estuvo contando él, Cereales Lion, era Cereales Lion, ahora me he colado yo. Le dijo de patrocinar el podcast, tío. Ya, Plan, pero Cereales Lion es grande, es ¿no? O grande, es sea, grande. De patrocinar el podcast y ser ellos los cereales que se tenían que tomar en Cereales con. buah, qué locura, pero ¿cómo decir? ¿Qué volumen de visitas o de seguidores y todo eso tiene el podcast? Me refiero, ¿es grande, mediano o muy pequeño? Como nosotros, más o menos, ¿eh? O sea, nada muy grande. Quiero decir, con mucho potencial de ser muy grande, porque la verdad es que la idea es muy buena y Alain lo hace muy bien. Tiene 8 visitas en resubidos, o sea, en republicado. O Hostia, sea, pues me es un... parece súper interesante. O sea, que Cereales Lion quiera. O sea, me parece sorprendente, la verdad, ¿eh? O sea, no lo digo lógicamente por el volumen de. Por decir, buah, un podcast pequeño, tal, me sorprende. No, lo digo a nivel estratégico. Me sorprende que Cereales Lion. Me sorprende cuando pasan estas cosas. Se fija en un podcast que eso, que tiene en general una cantidad de viewers. Porque me dices que tiene, yo qué sé, 200 viewers o 2000 visitas. Imagínate cada podcast. Yo digo, bueno. Puede ser Vale, inglés, vale. claro. Pero me sorprendió, tío. Me sorprende, la verdad. Es que es la gracia de todo este contenido, tío. Que igual en Twitch Alain tiene relativamente pocos espectadores, en YouTube igual, pero igual Alain saca clips para TikTok de su podcast y lo ven, ¿sabes? Y alguno se viraliza y lo ve el director de marketing de tal, o lo ve Ahí está. cualquier persona que tenga contacto con él, o una persona con un poco más de mano, y de ese modo llegue a gente. Pues ahí se demuestra que si haces contenido eso con un nicho y tal, pues oye, a las marcas, por mucho que no tengas una gran cantidad de seguidores, 100.000, 1.000.000, le puedes interesar, la verdad. Claro. Eso es muy guay. Y nada, creo que lo tenemos por esta semana, ¿no? La verdad es que dimos un buen rato por culete con los podcasts. Creo que hay mucho contenido que podemos sacar de aquí. No, yo creo que bastante bien, bastante organizado, bastante estructurado en general el podcast, hablando sobre podcast. Hablando sobre podcast. Así que nada, yo creo que bastante bien y yo creo que la gente se puede haber hecho una idea clara para cómo empezar su podcast, qué material puede utilizar, dónde lo puede distribuir. Así que nada, se lo enviaré a mi hermana porque estará encantada de oírlo y de saber cómo crear su próximo podcast. ¿Cómo crear? ¿Eh? En plan, el nombre lo Claro, pensé a ver para si- ahorrarme tiempo escribiendo los títulos de los podcasts, ¿sabes? En plan, que cada podcast fuera cómo crear y lo que sea. En serio que lo tuve en cuenta a la hora de elegir el nombre. ¿En serio? El podcast se va a llamar Cómo crear para poder decir cómo crear un podcast. El de hoy se llama Cómo crear un podcast. O sea, que el streaming se llama, o sea, el podcast se llama un podcast. Sí. ¿Cómo crear? Porque el podcast se llama cómo crear, pero el episodio es un podcast. un podcast. Un podcast. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado. Nada, recordad que es un formato traído por Wild Creators, agencia de medios para creadores de contenido, donde podéis, bueno, pues contratar un equipo multidisciplinar que se encargue de la distribución, planificación y creación y optimización y adaptación y demás acciones de vuestro contenido. Como siempre, un placer haber charlado con vosotros. Y para ver un ejemplo claro de un podcast, mirad ahora cómo distribuimos esto durante los siguientes días. Chao. Chao.